Bien, muy bien. Entonces, empezamos con la actividad. Hoy día vamos a hablar de 5 herramientas de liderazgo clínico para la seguridad del paciente, ¿no? Es importante el liderazgo como un elemento crucial, sobre todo en la implementación de diferentes prácticas seguras en la prevención de eventos adversos, como ustedes perfectamente saben. El concepto fundamental en seguridad del paciente es prevenir el daño a los pacientes durante la atención de salud. Entonces ahí vamos empezando. Ahora bien, es importante reconocer que trabajamos en general en cualquier parte del mundo en un sistema de salud que es considerado un sistema complejo, un sistema con muchos componentes, con muchas interacciones entre los componentes. Me refiero a personal de salud, a procesos, a normas, a políticas, a relaciones y ciertos niveles de comunicación en los diferentes ámbitos digamos, en un sistema, en un microsistema, como por ejemplo un hospital, ¿no? Una clínica, un centro de salud, una red de salud. Y en realidad empiezo con esta lámina porque todos conocemos realmente la dificultad con la cual se implementan las diferentes estrategias en seguridad del paciente. Todos conocemos exactamente los problemas, los obstáculos, problemas de cultura, ¿no? Estos problemas están fundamentalmente determinados por la complejidad del sistema de atención. Tenemos, evidentemente, muchas reglas muy poco flexibles, ¿no? Tenemos una cultura de seguridad que todavía está por desarrollarse, hay mucho avance en el tema, pero todavía necesitamos, digamos, fortalecer algunos temas, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos un grupo humano que quiere aprender sobre esto. En ese sentido, necesitamos estimular, necesitamos promover más el tema en general en los diferentes ámbitos digamos, del sistema de salud. Ese es digamos, el objetivo primordial de estas reuniones, ¿no? Entonces, tenemos grupos profesionales diferentes, médicos, enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, tenemos el sector académico, tenemos el sector asistencial, tenemos la autoridad sanitaria, ¿no? Y vemos muchas veces mucha dificultad, poca comunicación, poco avance, no estamos un poco absolutamente convencidos, muchos, de que esto sea importante, por lo tanto no se habla, no se discute, ¿no? No hay reuniones permanentes. Entonces, creo que es importante puntualizar estos aspectos con la finalidad de darle el contexto a la actividad, ¿no? Entonces, pensemos que estamos trabajando en un sistema muy complejo y que tenemos que hacerle frente a esta complejidad con una mentalidad diferente, una mentalidad positiva, con una mentalidad de crecimiento. Entonces, en ese sentido, es importante entender que hoy por hoy la seguridad del paciente, tal como la tenemos y la percibimos actualmente, dista mucho de ser el nivel de seguridad que todos deseamos para nuestros pacientes. Tenemos todavía infecciones asociadas a la atención de salud, tenemos caídas, tenemos úlceras de presión, tenemos errores en la medicación, tenemos problemas diagnósticos, ¿no? Generados por errores y retrasos en el diagnóstico. Tenemos también dificultades por la ausencia de recursos, ¿no? Por la falta de recursos para tomar decisiones. Entonces, ahí tenemos una serie de dificultades, una serie de retos, ¿no? Lo que sí es importante es que para que nosotros logremos llevar la seguridad del paciente actual, es decir, aquella que la tenemos en este momento, hacia un nivel superior, necesitamos factores claves. Y el primer factor son las políticas y los procedimientos basados en la evidencia, ¿no? Es decir,
políticas de salud, políticas de calidad, políticas centradas en el paciente que privilegien la protección del paciente, ¿no? Por encima de cualquier otro aspecto de rentabilidad, de productividad, ¿no? De eficiencia. Eso es algo importante. Hoy en día aún estamos reconociendo que las normas sobre seguridad del paciente están en proceso, no las tenemos absolutamente disponibles, ¿no? Pero se está trabajando en el tema, por lo tanto, ahí tenemos un pendiente por avanzar, ¿no? Y por estimular que se desarrolle, ¿no? Existen procedimientos, por supuesto, cada hospital, cada institución tiene procedimientos, muchos documentados, ¿no? De cómo llevar a cabo, digamos, determinada estrategia de seguridad del paciente. Y eso es importante. Estos procedimientos, estas políticas están y evidentemente deben estar basados en la evidencia. Hay mucha evidencia científica disponible, muchos estudios, como por ejemplo la lista de chequeo de cirugía segura, que tiene pues un respaldo importante, ¿no? Sin embargo, como siempre hemos escuchado, la evidencia nos muestra la efectividad de las diferentes prácticas en seguridad del paciente. Sin embargo, esa evidencia no se traslada completamente a la cama del paciente. Esto es el nivel de lavado de manos, por ejemplo, para prevenir una serie de infecciones asociadas a la atención de salud, todavía sigue siendo una debilidad. El lavado de manos, el monitoreo, la supervisión, la implementación, los recursos, la dispensación de alcohol gel, etcétera, etcétera. Entonces, no basta tener políticas y procedimientos, ni tener estándares documentados, si es que estos no van a ser utilizados para implementar prácticas en el día a día en los establecimientos de salud. No basta. Tenemos que llevar a cabo la implementación. Y en este aspecto cobra una real importancia, un factor decisivo en la implementación, el tema del liderazgo efectivo, liderazgo clínico efectivo. Y esto se ha demostrado desde las publicaciones, digamos, de hace muchos años, de Abedian, allá por el año 60, como en las recientes publicaciones de la JCI, la Joint Commission International, que nos habla sobre la importancia de una conducción, de un liderazgo adecuado para implementar sistemas de seguridad del paciente. Entonces, es fundamental reconocer que el liderazgo es un factor crucial para la implementación de todos los aspectos en seguridad del paciente. Y la implementación, evidentemente, requiere personal motivado, personal interesado, médicos comprometidos, requiere procesos, evidentemente, bien delimitados, requiere tiempo, requiere un equipo de calidad, digamos, concentrado en el tema, pero también requiere la participación de los diferentes equipos clínicos, porque esta tarea no es una tarea solamente de los equipos de calidad. Por lo tanto, ahí está el rol del liderazgo en cuanto a estimular la participación de todos y cada uno de los miembros de los equipos asistenciales. Una vez que se implementa, una vez que se pone en marcha las diferentes prácticas, necesitamos luego medir en qué grado se están cumpliendo, medir periódicamente, y a eso le llamamos monitoreo. Tenemos que monitorear los diferentes, digamos, elementos de medición, sean elementos de acreditación, sean elementos de, digamos, métricas de calidad, indicadores de calidad, y esto es fundamental para poder asegurar que hay una sostenibilidad en los temas que se hayan implementado, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Entonces, no basta tener el protocolo, tener la lista de chequeos, si es que no existe un grupo de gente comprometido, involucrado en el tema, que haga posible que estas herramientas se pongan en práctica y que formen parte del quehacer diario, es decir, se modifique la cultura de seguridad
en las diferentes, digamos, entidades públicas y privadas, ¿no? Recordemos que dentro de las diferentes evidencias que apoyan, que sustentan diferentes prácticas seguras, están las metas internacionales en seguridad del paciente. Las metas son estándares a seguir. Por lo tanto, no perdamos de vista estos estándares que constituyen fundamentalmente elementos claves para proteger. Ejemplo, los errores por confusión en la identificación del paciente, que es la meta número 1. Entonces es un aspecto fundamental, es algo que tenemos que hacerlo permanentemente. La pregunta desde la mirada del liderazgo es, ¿en qué grado los hospitales de nuestro país llevan a cabo esta práctica? ¿En qué grado, digamos, están o han implementado este proceso de identificación y cómo podríamos mejorarlo si es que, digamos, estamos parcialmente implementados? ¿Cómo podemos ayudar a que se complete, ¿no? Esa es la idea positiva, esa es la mirada positiva, ¿no? Del mismo modo, ¿cómo mejorar las comunicaciones en los equipos asistenciales? Por ejemplo, cuando hay cambio de guardia, por ejemplo, cuando se llama a un interconsultante, o cuando hay una crisis porque un paciente se descompensó en piso. Son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? De la misma forma, todo el gran y interesante tema de seguridad en la medicación es un aspecto que también, digamos, es parte esencial, ¿no? Como ustedes saben, la medicación y el proceso de medicación segura es, digamos, un elemento transversal a todo sistema de salud, sea atención primaria, sea atención hospitalaria, sea atención compleja, hospitalización, anestesio, ¿no? No existe un solo espacio, no existe un solo proceso asistencial donde no se utilicen medicamentos y donde hay un riesgo para el paciente de tener un evento de este tipo. Entonces, asimismo, también tenemos los temas de cirugía segura, los temas de las infecciones asociadas a la atención de salud, las caídas, las úlceras de presión, muchos otros elementos que han sido y forman parte de las metas que todos tenemos que perseguir y lograr, ¿no? Entonces, esta noche vamos a hablar de elementos claves que son muy importantes para todo personal involucrado en la seguridad del paciente en sus hospitales, en sus instituciones, y que son herramientas de liderazgo, son herramientas que nos van a permitir ayudar a que los equipos vayan adoptando progresivamente las diferentes prácticas seguras. La primera, influencia y motivación. No existe, digamos, equipo asistencial que trabaje positivamente, de manera comprometida en seguridad del paciente, sin que esté absolutamente motivado. No hay equipo asistencial que esté involucrado en las diferentes tareas que todos conocemos. Y esto es parte digamos, del trabajo del líder o de los líderes clínicos, ¿no? De conseguir motivar al personal para que ellos empiecen, los que no han empezado, y los que ya han empezado se mantengan en su trabajo diario, en ese trabajo estándar de reportar incidentes, de vigilar los catéteres Foley, de vigilar si el paciente se cayó, si ha tenido un evento adverso, de supervisar la adherencia al lavado de manos. Son elementos fundamentales. Entonces no podemos dejarlos de lado, ¿no? El segundo es el tema de comunicación efectiva, que hemos ya conversado. Y aquí hay un aspecto clave, ¿no? ¿En qué grado nos comunicamos digamos, en el ambiente hospitalario, por ejemplo, o en el ambiente ambulatorio? ¿En qué momento hablamos de seguridad del paciente? ¿En qué momento hablamos de incidentes de seguridad, de incidentes relacionados a la medicación,
¿En qué momento hablamos de cómo reportar algún incidente que no sabemos cómo hacerlo? O cuál es el formato, cuál es la herramienta, o no la tengo a la mano. En qué momento logramos, digamos, una actividad fluida en el tema, ¿no? Ahora bien, estas actividades son parte o deben ser parte de digamos, de un comportamiento, de un trabajo estandarizado. Es decir, todos los días, todas las semanas, todos los meses, necesitamos realizar actividades estándares que nos permitan poder avanzar. Eso significa un trabajo confiable, que todo el tiempo hacemos, digamos, llevamos a cabo por ejemplo, la casuística de reporte de incidentes para ver cuántos incidentes hemos tenido por semana, cuántos por mes, y así podemos reportar cada trimestre en qué, digamos, aspectos podemos mejorar la seguridad del paciente. En cuarto lugar tenemos el reporte de incidentes propiamente, que es una tarea fundamental, una tarea esencial, ¿no? ¿Y cómo aprendemos el reporte? ¿Cómo logramos, digamos, capturar diferentes situaciones que pueden afectar al paciente o que de hecho ya lo afectaron, ¿no? Y poder analizarlas y evitar que vuelvan a suceder? Son aspectos fundamentales en cuanto a prevenir el daño como resultado de la atención de salud. Y finalmente, necesito tener, bajo la mirada de las métricas, de los indicadores, necesito tener una herramienta que me permita saber cómo estoy caminando, si estoy yendo en el sentido correcto, si estoy avanzando, si estoy logrando objetivos claros, ¿no? Entonces, necesito tener un tablero de mando de indicadores para saber cómo voy. Cuando me preguntan, ¿cómo puedo medir la seguridad del paciente? A través de varias dimensiones, a través de varios indicadores, y eso es algo que se tiene que hacer permanentemente. Eso debe ser parte de un trabajo estándar, ¿no? De un trabajo continuo, un trabajo que no para, ¿no? El liderazgo propiamente, y es algo que siempre voy a compartirles, en realidad no es una posición, no es un título, no es un cargo. El liderazgo es un proceso de influencia. Es una capacidad para influir positivamente sobre un grupo de personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, con el propósito de maximizar su trabajo, su esfuerzo, su motivación, su dedicación en la consecución, en el logro de una meta definida. En este caso, la meta es daño cero, no daño al paciente como resultado de la atención de salud. Entonces, es perfectamente entendible que si la seguridad del paciente no está avanzando como quisiéramos, probablemente la hipótesis es que no estamos desarrollando tareas de liderazgo adecuadas que permitan que haya un avance sostenible en las tareas que se desean implementar. Entonces, ahí tenemos una brecha importante, ¿no? Ahí tenemos una brecha que tenemos que ir cerrando. Entonces, el rol del liderazgo es fundamental. Entonces, si nosotros tenemos personal entrenado, personal que está permanentemente fortaleciendo su capacidad de liderazgo, trabajando en diferentes estrategias, probablemente esto conlleve a una mejora en la seguridad del paciente. Pero si no tenemos mucho personal, mucha gente comprometida en el tema, probablemente tengamos serias limitaciones al momento de, digamos, lograr las metas que todos buscamos, como por ejemplo las metas internacionales. Entonces, me pregunta Leonel, como químico farmacéutico, y para nosotros, el identificar un medicamento es muy tedioso por la letra y puede provocar error, claro. En realidad,
el concepto de seguridad en la medicación es un campo realmente por desarrollar en muchos países, en muchos ámbitos, ¿no? Y es importante reconocer esa vulnerabilidad, ese riesgo, o sea, ser consciente de ese riesgo, porque de lo contrario no vamos a estar al tanto de lo que pudiera pasar. De hecho, muchos eventos relacionados a la medicación son debido a que o la letra del prescriptor es, digamos, ilegible, un poco legible, o hay una confusión con otro medicamento, o hay un medicamento que se prescribió, digamos, equivocadamente por otro. Es decir, hay numerosas oportunidades de aprendizaje en este tema. Gracias por tu comentario, Leonel. Entonces, el primer elemento que hablé es sobre la influencia. La influencia es esa capacidad que tenemos para persuadir a las personas, para persuadir a una persona, a un grupo de personas o a una organización. Y es una tarea, es una habilidad blanda, ¿no? Es una habilidad blanda que en realidad tenemos todos que desarrollarla, por lo menos en salud, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, como menciona Leonel, sobre las recetas que en varias ocasiones las rechazan porque no están llenadas adecuadamente, la pregunta es, ¿por qué no se llena adecuadamente una receta? Porque el personal médico no está entrenado, porque no está capacitado, que son dos cosas diferentes, porque no está motivado, porque no está involucrado en el tema de seguridad del paciente, porque no comprende la importancia de una letra legible. ¿Y de quién depende eso? Del equipo asistencial, de todo el equipo, incluyendo del líder clínico, ¿no?, que está a cargo de ese equipo asistencial. Pero tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber permanentemente una supervisión. No basta la capacitación. La capacitación es, a ver, hay un manual de prescripción, hay que seguir el manual. El manual está publicado en la página web de DIGEMIT, perfecto. Pero eso es una cosa, el entrenamiento es lo necesario. Y el entrenamiento se hace en la cancha, ahí en el piso. Entonces, necesitamos vigilar permanentemente cómo están las recetas y cómo podríamos mejorar la práctica de prescripción. Desde la letra, desde los parámetros fundamentales, ¿no? Medicamento, nombre genérico, dosis, vía de administración, intervalo, ¿no?, indicaciones exactas. Eso es algo que debe ser parte del entrenamiento permanente. El problema no es que alguien no lo escriba bien. El problema es que nadie supervisa que eso exista, que eso pueda mejorar. Ese es el problema. O sea, que se permita que eso continúe avanzando. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar desde la mirada de la influencia? Ahí viene el rol de liderazgo, de los líderes, ¿no? Los líderes, me refiero, el director, los jefes de departamento, los jefes de servicio, las coordinadoras, los coordinadores, las supervisoras de enfermería, el coordinador de residentes, los coordinadores en general de internos, tienen que conocer el tema. Tienen que estar absolutamente, digamos, entrenados en el tema también. ¿Lo están? La pregunta es, ¿lo están? ¿No? Entonces, si tenemos un equipo que está entrenado, ¿no?, necesitan ejercer una influencia adecuada. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo yo logro que un equipo se adhiera a una práctica segura? A través de la influencia. ¿Y qué significa eso? Significa una habilidad blanda que tiene que ver con las relaciones entre las personas. Si yo tengo a cargo un equipo asistencial en el piso, de cualquier servicio de medicina, de cirugía,
yo tengo que armar realmente el concepto de trabajo en equipo, de consistencia, de colaboración. Ellos van a trabajar mejor cuando todos tienen claro cuál es el rol que les toca. Pero también van a trabajar mejor cuando sienten que trabajan en un ambiente de colaboración, de apoyo mutuo, de soporte permanente. Cuando en el trabajo mismo hay, digamos, reciprocidad en las tareas, ¿no? Yo brindo apoyo, yo brindo ayuda, yo brindo consejos, y como consecuencia de esa, digamos, de esa acción positiva, yo recibo el mismo apoyo, el mismo consejo, digamos, el mismo soporte. Es la respuesta positiva a una acción concreta positiva, ¿no? Y a eso le llamamos reciprocidad. Entonces, si nosotros construimos un ambiente de trabajo positivo, con el objetivo claro de enseñarles que el paciente es primero y hay que evitar errores y eventos, el equipo asistencial va a estar mejor involucrado en el tema. Segundo, cuando, claro, las personas pueden ser absolutamente diferentes, pueden tener diferentes valores, diferentes, pero necesitamos integrar los equipos. ¿En qué aspectos? En aspectos que podamos compartir. Y a eso le llamamos similitud. Si todos compartimos intereses similares, compartimos que somos de un mismo equipo, hinchas de un mismo equipo, si somos o nos gusta una misma música, nos gusta un mismo, digamos, arte, estamos construyendo equipos sólidos, equipos realmente que van a tener la mejor disposición para ayudarse, para poder trabajar juntos, con un apoyo permanente. Y esto se tiene que dar a través, evidentemente, de las acciones positivas, pero sobre todo de la comunicación entre todos y de la buena actitud. Esa buena actitud, esa comunicación, tiene que ser consistente. Y eso le llamamos prueba social. Que yo me comporto en el piso muy bien, colaboro muy bien, pero fuera del piso tengo que hacerlo de la misma forma, con los otros equipos, con el laboratorio, con los otros internos, con los otros equipos asistenciales que no son los que, digamos, donde yo trabajo. Entonces, cuando yo genero una conducta, un comportamiento que es consistentemente bueno en todos los ámbitos, me convierto en un líder razonante, en un líder que transmite seguridad, que transmite coherencia y que evidentemente transmite también autoridad como líder, ¿no? Porque demuestra con el ejemplo lo que sabe, demuestra interés en ayudar, demuestra, digamos, diferentes conductas y valores a través de ese comportamiento permanente en el ámbito laboral. Entonces, estos elementos son fundamentales. Esto genera, o sea, las personas no se dejan influenciar así porque sí, porque ya, voy a seguir lo que tú digas. No. Algunas pueden decir, ya sí lo voy a hacer, pero al poco tiempo lo dejan. Pero cuando tú generas una influencia adecuada en base a estos elementos, lo que tú generas es una relación de colaboración. Al final, la persuasión tiene que ver con que tú logras brindar un mensaje positivo, un mensaje centrado en algo importante, en este caso en el paciente, ¿no? Entonces la persona va a comprender tu, digamos, tu propósito, ¿no? Y en la medida en que tú vayas trabajando, dando señales positivas, las personas van a entender lo que, detrás de qué estás tú, digamos, detrás de qué propósito o acción estás tú. Y lo tienes que hacer con absoluta transparencia, con absoluta, digamos, seguridad y con la verdad. Es decir, trabajamos así porque buscamos proteger al paciente. Ejemplo, ¿no? Todos los días monitoreamos
el número de días que cada paciente tiene colocada el catéter urinario. Consistentemente todos los días. ¿Cuántos pacientes tienes? 10, ok. Cada paciente, vamos a checar cuántos días tiene por llevando el catéter Foley. Y esto lo haces consistentemente todos los días. Cuando tú tienes un comportamiento consistente todos los días, creas cultura, creas influencia, creas un cambio de comportamiento, generas, persuades indirectamente. No es que le tengas que decir, hazlo y las personas lo hacen. No, no es, digamos, no es cumplimiento, ¿ok? Es compromiso. Hay gente que puede decir, ya, yo lo cumplo, pero mañana se le olvida. Cuando la gente está comprometida, lo va a hacer independientemente si tú le digas mañana o pasado, si te olvides de eso. Te olvidas, ya la gente ya está consistente. Y esto es algo que se trabaja en cultura de seguridad. Cultura de seguridad es permanentemente, digamos, llevar a cabo acciones que ya son prácticamente automáticas, ¿no? Ya yo me lavo las manos con alcohol gel antes de tocar al paciente, porque el equipo ve que lo hago permanentemente, ¿no? Entonces, es importante este concepto de influencia, el ser digamos, un modelo a seguir, el ser un ejemplo a seguir. ¿Y cómo lo hacían? A ver, ok, aquí lo vamos a hacer así. Cuando un grupo de médicos escribe mejor, cumple mejor, y tú ves a los otros que están escribiendo mejor, que hacen mejores historias, tú te vas a sentir persuadido a seguir el mismo ejemplo. Y es un tema absolutamente conductual. Es una habilidad blanda que tenemos que ir transmitiendo, que tenemos que ir promoviendo, ¿no? Y eso es actitudinal. Eso es absolutamente actitudinal, ¿no? ¿Pueden haber errores? Sí. ¿Pueden haber fallas? Sí, también, por supuesto, ¿no? Pueden haber, digamos, algunos problemas digamos, eh, ¿alguien no está de acuerdo? Sí, puede haber, claro que sí, ¿no? Pero, en general, tenemos que mirar el lado positivo de las cosas, absolutamente, ¿no? Tenemos, evidentemente, muchos errores, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que los errores no alcancen al paciente, que eso no genere un daño al paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo quiero comunicar el número de recetas diarias que yo detecto con errores de cualquier tipo, y yo lo reporto. Ese reporte va al servicio para que los médicos sepamos cuántos errores cometemos. Pero si no hay reporte, si no hay estadística, no sabemos en qué tenemos que mejorar. ¿Ok? Entonces, es importante, que podamos hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, Leonel me comenta, ¿no? Mis colegas farmacéuticos pueden realizar el informe mal llenado de receta, ¿no? No mejor, pero tengo 100% seguro que no hacen este reporte. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Pero igual, ¿no? ¿Por qué lo van a hacer? Porque van a decir, ¿por qué tengo que hacerlo yo? No, mejor que lo haga otra persona. O no, a mí no me pagan por eso. No, es que no es no busquemos digamos, el aspecto transaccional. El trabajar en seguridad del paciente no es un trabajo adicional. Es parte de nuestro trabajo clínico, del farmacéutico, de la enfermera, del médico, de la técnica, de la tecnóloga. Es parte de todos nosotros. No es algo añadido por el cual tengamos nosotros que recibir, digamos, una compensación adicional de ninguna forma. Entonces ahí tenemos que trabajar y dar claridad al tema, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Eh, que podamos trabajar en este aspecto justo al propósito de lo del comentario de Elizabeth, dice,
Cuando se establecen lineamientos, capacitaciones, supervisión, ¿no? Se filtra la información el día de supervisar manuales, pero el personal médico internos de enfermería no se abastece para seguir un protocolo y no se adhieren a un ambiente de colaboración. ¿El líder qué más podría hacer? Ahí la pregunta es, ¿qué cosa está haciendo el líder? ¿Qué está haciendo, digamos, en este caso, el coordinador de internos, o la jefa de enfermeras, o el coordinador a cargo del equipo, ¿no? Entonces ahí tienen que trabajar, aparte del trabajo, tienen que dedicarle algún tiempo disponible a ese entrenamiento. No a una capacitación que se logra en un ambiente, en un aula, ¿no? El entrenamiento es en la práctica, es con el paciente, es en el piso, ahí en la estación de enfermería. Mira, esto se hace así, fíjate. Es decir, como decimos, en la cancha. No es un ambiente académico, ¿ok? ¿Cómo se logra eso? Evidentemente, el personal directivo, digamos, asistencial, ¿no? El coordinador, el jefe de servicio, tiene que estar convencido del tema y tiene que juntarlo en las reuniones académicas, por ejemplo, en las reuniones, en las rondas, que son los momentos ideales, las rondas para poder, las rondas terapéuticas, las rondas del monitoreo, las rondas con magistrales. Cualquier momento son momentos valiosos en los cuales nos juntamos y el asistente es el que tiene que fortalecer estos conceptos, estos temas fundamentales, ¿no? Vamos a cerrar. Entonces, es importante, es muy importante reconocer qué nos falta en el tema de seguridad del paciente. Entonces, la pregunta es, desde la mirada de la escasez, ¿ok? Entonces, ¿qué nos falta? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos falta mucho avanzar en seguridad de la medicación, ¿ok? ¿Cómo puedo contribuir con eso? Desde la mirada de la influencia por escasez. Tengo que trabajarlo porque nadie lo hace. Y si no lo hace nadie, lo puedo hacer yo. Y si lo puedo hacer yo, puedo hacer un trabajo de investigación. Puedo hacer un reporte. Puedo preparar un estudio transversal de un mes, 2 meses, y lo puedo publicar y puedo contribuir hacia el conocimiento de este tema. Puedo estudiar algunos factores determinantes. Puedo hacer una encuesta para ver por qué no se cumple. Hay diferentes oportunidades. De la escasez viene la oportunidad, del reconocimiento de que algo no se hace completamente o nada, surge la oportunidad de hacer algo. Entonces, ese es el concepto clave de influencia. No necesitamos tener digamos, una política, ¿no? ¿Ok? Entonces, evidentemente, el trabajo de seguridad en la medicación debe ser un trabajo compartido. Un trabajo entre médico, enfermera, químico farmacéutico, internos de farmacia, residentes de farmacia, es decir, un equipo que todos estén, evidentemente, trabajando en pro de la seguridad en la medicación, porque nos interesa a todos, ¿no? La motivación es un elemento que se habla mucho, pero que en realidad hay mucha dificultad en entenderlo, ¿no? La motivación, fundamentalmente, la hemos aprendido como digamos, ese aspecto emocional que nos lleva, gracias Leonel por tu comentario, ¿sí? Nos interesa a todos, ¿no? Esa motivación es el aspecto emocional que nos lleva a hacer algo, ¿no? A leer, a hacer deporte, a tener, pues, a ir al cine, a tener alguna actividad. Es un aspecto emocional, es una fuerza interior que nos lleva, nos conduce, ¿no? Digamos, cuando estamos motivados para hacer algo, logramos cosas excepcionales. Cuando no estamos motivados, no logramos nada, en realidad. ¿Ok? Entonces, la motivación es un elemento fundamental para trabajar en seguridad del paciente. ¿Cómo motivar a la gente? Hay dos miradas. La mirada clásica es que la motivación a través de un estímulo,
¿no? Digamos, un premio, una recompensa, ¿no? Un incremento en el sueldo, un bono, ¿no? Estos son elementos motivadores transitorios y perversos también. Porque el día en que, por supuesto, el presupuesto se caiga y te digan, no, ¿sabes qué? Para este mes no hay presupuesto, entonces no lo voy a hacer porque como no hay presupuesto, no voy a trabajar en esto. Entonces no es un elemento útil, el motivador pecuniario, el motivador por recompensa. Lo que hay que fortalecer es la motivación intrínseca, la motivación que cada persona puede conseguir basado en tus valores, basado en tus intereses, basado en tu capacidad. Y eso tiene que ver con reconocer estas herramientas de motivación 2.0 que están publicadas en un libro que se llama Drive, o también se le dice, no hay una traducción de este libro todavía, pero este libro ha sido escrito por Daniel Pink, que es un psicólogo, y él nos dice que, por ejemplo, ¿no? Cuando tú dominas un tema, cuando tú juegas pelota, tú juegas fulbito, y juegas muy bien, ¿qué te motiva a jugar un domingo a las 5 de la tarde en una canchita en cualquier lugar? ¿Qué te motiva a juntarte con tus amigos a las 5 de la tarde un domingo? El mero hecho, el propio hecho de jugar y dominar el fulbito. Así de simple. Tú no vas porque te vayan a pagar o porque te van a dar un premio, no. Tú vas porque te gusta jugar, porque te genera placer jugar. O sea, tú dominas el tema, tienes un nivel de maestro del deporte en el ámbito del fulbito. Y lo mismo puede ser el gimnasio, lo mismo puede ser cualquier deporte o cualquier arte, el tocar violín, el tocar piano. ¿Okay? ¿Por qué los pianistas se dedican a eso? Porque dominan el tema, porque digamos, lo han aprendido y tienen un talento especial. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es tu talento que podrías utilizar para contribuir a evitar daños al paciente como consecuencia de la atención? Debes tener algún talento, con seguridad. Lo debes tener. Todos tenemos talentos de diferente tipo. Entonces, ese elemento es importante. Es muy importante. Por eso que yo les digo, cuando hacemos estos talleres, a mí me preguntan, ¿no? Y muchas veces les digo tal cual, ¿no? Me dicen, Juan, ¿y por qué te dedicas a este tema de liderazgo? Porque me gusta, porque me apasiona, porque he logrado algunos, eh, digamos, he conseguido algunos logros en el ámbito de la seguridad del paciente, en algunas instituciones. Y sé que lo he hecho bien, y sé que ha funcionado, y sé que esto puede ayudar como experiencia para otras personas, ¿no? Entonces, es una tarea, digamos, que está dentro de tu ser. O sea, no puedo decirles otra manera que simplemente yo disfruto haciendo esto. Entonces, digamos, hay un regocijo, ¿no? Personal. Eso es lo que todos nosotros necesitamos identificar, ¿no? Segundo, la autonomía. Hacemos nosotros las cosas porque queremos hacerlos sin que nadie nos diga nada. Cuando alguien nos obliga, cuando alguien nos pone, digamos, una regla, nos da un tiempo, nos quita autonomía. Como cuando nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas de esta manera y no de otra. Perdemos autonomía. Cuando perdemos autonomía, nos sentimos desmotivados, porque sabemos cómo hacer las cosas, pero nos dicen que tenemos que hacerlas de otra forma. Entonces, es más difícil que cumplamos las cosas, estando motivados a hacer una tarea que dominamos, que manejamos.
Entonces, el personal más motivado es el personal que conoce su negocio y que lo hace de manera libre y sin presión. En cambio, cuando yo pongo límites, ¿no? Entonces, estoy afectando la autonomía de las personas. 3, el propósito. Esto lo hacemos por un objetivo final, que es proteger al paciente. Seguridad del paciente centrada en el paciente. Así de simple. Y eso significa que todo lo que pase con el paciente, si es algo positivo, tiene que aumentar. Y si es algo negativo, como un evento adverso, tiene que disminuir. Ese es el propósito. Ese es mi propósito. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un propósito por hacer algo, tenemos ese motivo interno, ¿no? Esa razón interna, es más fácil caminar motivados y seguir motivados permanentemente y contagiar la motivación a otras personas. Y la cuarta es la conectividad. ¿A qué me refiero? Si ustedes entran a trabajar a un sitio y toda la gente está motivada, tengan la seguridad de que ustedes van a lograr una motivación inmediatamente. Pero si la gente está desmotivada, tú vas a percibirlo y tú vas a sentirte también desmotivado. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de motivar no solamente individualmente al personal, sino al equipo asistencial. Y digamos, por cierto, hay muchas causas de desmotivación en los ambientes laborales. Mucha causa. Entonces ahí tenemos que trabajar. Y momentos importantes en los cuales podamos juntarnos, sociales, un almuerzo, o ir al cine, o cualquier otro momento social, espacio social, es importante para mantener esa conexión entre todo el equipo. Y eso también es un factor positivo para motivar a todo el equipo, ¿no? Y cuando todos sabemos que estamos trabajando en pro de la seguridad del paciente, nos motivamos mucho más. Y eso se ha demostrado en la ciencia de equipos que se aplica para los equipos militares, los equipos deportivos, los equipos operativos en general en industrias de alto riesgo, ¿no? Industria nuclear, industria aeronáutica, ¿no? Entonces, es importante estos aspectos, ¿no? Comunicación efectiva. Es fundamental la comunicación, ¿no? La comunicación tiene que ser breve, clara, entendible y oportuna. Si yo tengo un paciente que ha tenido un problema de salud serio, pero que de pronto se complica, tengo que comunicar inmediatamente para pedir ayuda. No puedo demorarme. El problema no es que el paciente haya tenido una complicación, el problema es que no estoy actuando, no estoy respondiendo oportunamente a ese caso. Y eso sí puede constituir un incidente de seguridad. Por lo tanto, esta herramienta, el protocolo SBAR, nos permite comunicarnos de manera uniforme, consistente, con respecto a cualquier situación riesgosa en el manejo de un paciente. Cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que un paciente ha recibido la medicación equivocada, ¿no? Y empieza a tener, digamos, una reacción alérgica cutánea, ¿ok? Paciente hospitalizado, un paciente ambulatorio también que de pronto toma su medicina, inmediatamente sufre una situación inesperada, una reacción alérgica. ¿Qué tenemos que hacer? En cuanto a comunicación, aparte de la atención propia del caso, ¿no? Pero muchas veces tenemos que pedir ayuda, no podemos actuar solos. Entonces,
apretamos el botón, digamos, el código azul, ¿no? Que es el código de respuesta rápida, y decimos, ¿no? ¿Qué pasó con el paciente? ¿Qué ocurre al paciente? El paciente acaba de recibir una medicación que le ha generado una reacción alérgica, ¿no? Ok. Ese es el mensaje claro. Tiene urticaria, tiene edema de párpados, ¿no? De labio, está con el labio hinchado. Eso es lo que pasó. Antecedentes. ¿Cuál es la historia del paciente? Es un paciente hipertenso, diabético controlado, pero que estuvo presentando una infección de partes blandas y ha ingerido un antibiótico, ¿no? Que ha sido prescrito esta tarde, esta mañana, o será administrado en piso, y eso es lo que ha pasado. Vamos a evaluar al paciente rápidamente. Funciones vitales, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿ok? Rápidamente, saturación, temperatura y el motivo de la ocurrencia, es decir, la erupción cutánea, la hinchazón de cabeza, de labios, de párpados, ¿no? Perfecto. Recomendación, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente, ¿no? Si ustedes están, digamos, están en contacto con ese paciente, llaman al médico. Si el médico no sabe qué actuar, llama a otro médico, llama al de UCI, o llame a la emergencia, pero tiene que llamar y decir, ¿no? Utilizar estos 4 elementos, que en inglés se dice SBAR, y en español se dice SADR: situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Esta información le va a permitir al personal que acude, digamos, que recibe la llamada, poder actuar rápidamente, poder actuar, digamos, oportunamente. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ser nuevamente clara, en 4 puntos, breve, en 4 puntos, entendible, en 4 puntos, y oportuna. O sea, ahorita. Entonces, es importante el tener un protocolo uniforme, ¿no? Para cualquier aspecto relacionado al cuidado del paciente. También puede ser utilizado en otros aspectos. En farmacia igual también. Tal cual, en cualquier otro momento, ¿no? Entonces, este protocolo nos sirve sobre todo para manejar momentos de crisis en los cuales podemos no tener claridad. No podemos no tener claridad en qué hacer, ¿no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Le dimos un medicamento equivocado al paciente. Esa es la situación. Se le dispensó un medicamento equivocado. Ok. ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? ¿Es alérgico? ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? Ok. ¿Cuál es la situación? Se le, digamos, dispensó y el paciente se fue. ¿Qué hacemos? Recomendación: buscar en la historia, buscar en el sistema su teléfono y llamarlo. Señor Limo, usted ha recibido una medicación por otra, por favor, regrese, no ingiere esa medicina, nosotros le vamos a hacer el cambio. Ese es el protocolo apropiado ante esa circunstancia. Y en cualquier otra circunstancia también puede ser útil, ¿no? Entonces, la comunicación es la segunda herramienta importante a trabajar. La tercera es el trabajo estándar. Y cuando me refiero al trabajo estándar, me refiero a un trabajo que no necesariamente sea repetitivo, que no necesariamente sea rutinario, ¿no? Sino que sean momentos en los cuales podamos ayudar a entender algunos aspectos de la seguridad del paciente, sobre todo de la cultura de seguridad. Hay 2 tipos de rondas de seguridad. Las rondas ejecutivas, que son con el personal, con el director, le llamamos propiamente las rondas de seguridad. Y también hay otras rondas que le llamamos las mini rondas, o los huddles, así se llaman. Un huddle es una ronda, es una mini ronda que se lleva a cabo al comienzo de una actividad y es muy breve, 2 a 5 minutos. Es algo muy concreto, ¿no?
para estimular el trabajo diario, para motivar el trabajo diario. Cuando cuando el equipo de vóley o de básquet empieza, antes de empezar el partido, se juntan, se abrazan en medio de la cancha, eso es un huddle. Cuando vamos a trabajar temprano en la UCI, ¿no? 7 de la mañana, todos llegamos, nos juntamos en un círculo pequeño y nos hacemos un momento digamos, comentar que todos tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que estar siempre despiertos, tenemos que estar atentos a cualquier circunstancia. 2 a 5 minutos. Algún comentario positivo, alguna oportunidad de mejora, y a los 5 minutos seguimos trabajando. Ese es un huddle, ¿no? Estas dos herramientas se basan, evidentemente, en este afán de poder capturar cualquier oportunidad de mejora, cualquier falla, cualquier error. Pero tenemos que hacerlo con un principio, que es el respeto. El respeto a la situación, al profesional, a cualquier otra persona que haya estado involucrado bajo cualquier motivo o razón. No podemos culpabilizar a las personas, a ninguna persona. Y es importante que hagamos esto, es importante que sigamos esta medida, porque de lo contrario, si no lo hacemos con respeto, si no lo manejamos de manera neutral, bajamos la moral del equipo. Desmotivamos al equipo, ¿no? Pero yo te dije que no lo hicieras, pero yo te advierto. Eso se maneja de otra forma. Basado en esos elementos, en esos reportes, tenemos que establecer ciclos de mejora continua. Y estos ciclos de mejora tienen que ser basados en un principio fundamental, que es la experimentación. El intentar probar, esto funciona, esto no funciona. Lo hacemos de esta manera, a ver, probemos 2 días, no funciona. Ok. Y todas estas dos actividades nos va a llevar a poder ir afinando un trabajo estándar, es decir, un conjunto de actividades que van a ser transmitidas a los líderes, al personal, que van a ser parte de procesos ya estandarizados y sobre todo van a ser utilizados para tomar decisiones. Significa que si yo tengo todos los días por ahí en el huddle o en la ronda, me reportan que de pronto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se infiltró una vía en un paciente oncológico 2, 3 veces, ahí tengo una oportunidad de mejora. Entonces tengo que inmediatamente convertir esa oportunidad en una actividad, en un trabajo estándar, que sería vigilancia de todos los pacientes oncológicos que reciben quimioterápicos, vigilancia para que no vuelva a ocurrir el problema de la infiltración de la línea periférica, de la vía venosa periférica, ¿no? Y eso va a permitir poder después establecer un proceso, un procedimiento para, digamos, entrenar al personal para que esto no vuelva a pasar. A través de, oye, ¿sabes qué? A lo mejor le cambiamos digamos, la extensión LIS, o le cambiamos el catéter, o mejoramos la capacitación, o cualquier otro elemento que nos permita poder prevenir el evento que sucedió, ¿no? Esto lo tenemos que hacer siempre con respeto, facilitando que la gente hable, exprese su opinión, y eso se le llama seguridad psicológica. La gente puede hablar y comentar de las oportunidades de mejora que ocurren. Y eso es fundamental para poder avanzar en el tema de seguridad del paciente. Sobre todo en construir trabajos estándares permanentes, ¿no? Estos trabajos estándares son rutinas estándares. Ya sabemos que el trabajo estándar en cualquier institución tiene que constar de por lo menos 4 elementos: cultura de seguridad, gestión de riesgos, que es anticipar antes que ocurran eventos adversos. 3, la gestión del evento propiamente cuando suceda. Y 4, la mejora de la seguridad, tomando en cuenta el monitoreo con indicadores, el monitoreo de la implementación de prácticas seguras,
y el seguimiento permanente para que eso se mantenga. Hay hospitales en otros países que tienen permanentemente tasas cero de neumonía asociada al ventilador. Cero. O sea, ellos no miden el número de pacientes con neumonía asociada al ventilador. No la miden. ¿Por qué? Porque es cero. ¿Pero qué miden? Miden número de días en la UCI, número de días sin pacientes con neumonía asociada al ventilador. Miden 400 días, 500 días, 700 días, o sea, más de 2 años. Eso es lo que miden. ¿Okay? Entonces, y esto debe estar plasmado en un plan de seguridad. En un plan de seguridad del paciente, ¿no? Estos elementos, la influencia, la motivación, los estándares, todo esto debe ser parte del plan, ¿no? Y el plan es daño cero, es prevenir eventos adversos, ¿no? A través de cultura de seguridad que hay que trabajarla permanentemente, de tener los estándares siempre listos, de analizar los casos que puedan suceder, de reportar los incidentes, que es una tarea fundamental, ¿no? Y de llevar indicadores. Esto es clave. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con rondas de seguridad, vigilancia de los procesos. Yo tengo que vigilar los procesos de una u otra forma para garantizar que todo se lleva a cabo de acuerdo a lo que se ha previsto. No puedo esperar que el evento adverso, como se dice, me sorprenda y recién actuar ahí. Tengo que actuar preventivamente, ¿no? Todos los incidentes que puedan ocurrir tengo que reportarlos y ingresarlos en una base de datos y hacer las métricas necesarias. Por supuesto, parte de ese monitoreo debe ser aquel que nos oriente cómo estamos yendo en la implementación de las prácticas de las metas internacionales de seguridad del paciente. Estamos en un inicio, estamos en proceso, o sea, en inicio no tenemos nada, o tenemos muy poco, en proceso tenemos ya 50% más, o tenemos un 100% de implementación. ¿Okay? El tema de aprendizaje tiene que ver con la evidencia propiamente, lo que existe escrito, publicado, que nos dice, así tenemos que trabajar. Conocemos que así funciona la seguridad del paciente. Lista de chequeo de cirugía segura, lista de paquetes de prevención de infecciones por catéter venoso central, protocolo de lavado de manos, prevención de úlcera de presión. Es decir, muchas herramientas que están publicadas, están ahí gratis en internet. Esta publicación, ustedes la pueden conseguir, ponen ahí Making Healthcare Safer 2, y ahí todas las prácticas que tienen sustento con evidencia científica. No hay discusión ahí, simplemente hay que ponerlas en práctica, hay que implementarlas. Pero de la evidencia a la práctica, ahí hay una brecha de tiempo, de esfuerzo, de recursos y de liderazgo, y de motivación, y de entrenamiento, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo tengo un piso donde tengo 30 camas, ¿no? Y la pregunta es, conociendo que hay un paquete de medidas preventivas para úlceras de presión, ¿en qué grado mi equipo asistencial adopta y lleva a cabo ese paquete de medidas? 10%, 20%, 50%, 100%, ¿en qué grado? En este estudio, en un hospital en Wisconsin, ustedes pueden ver que ellos empezaron en cero. Ahí está. En cero empezaron. Y han ido mejorando gradualmente. Mejoraron, bajaron, mejoraron un poco más, mejoraron más, bajaron un poquito, mejoraron mucho más, cayeron, volvieron a subir y después han llegado a un nivel significativo, casi
al 90%. Y esto es esfuerzo, esto es liderazgo, esto es trabajo en equipo, esto es motivación. No se logra de otra forma. O sea, la seguridad del paciente no se logra con normas, no se logra con solamente capacitación ahí en el aula, con cursos, ¿no? Se logra en la cancha, con mucho liderazgo, con mucha influencia. Y eso, esta tendencia que ustedes ven aquí, es absolutamente transparencia. El hospital te dice, mira, hemos estado así, ahora estamos así. ¿Cómo lo logramos? Lo podemos compartir, ¿no? Y este es el tablero de mando de un hospital, ¿no? Entonces tienen ahí ustedes ejemplos, ¿no? Tasa anual de accidentes de trabajo del personal por cada 1000 empleados. 118.35. Bastante. Bajó a 99, bajó a 90, subió a 102. Entonces ustedes tienen aquí inclusive la grafiquita en el Excel, ¿no? Tienen, por ejemplo, ¿no? Adherencia a meta 4, que es la correcta marcación del sitio quirúrgico. Han estado por encima de 90, 98, 99, 99, 100. Perfecto. Lo pueden hacer. Aquí está. 98, 99, 99, 100. Se logra. ¿Cómo lo logran? Porque todos están motivados, todos están comprometidos, hay liderazgo, hay supervisión, pero sobre todo hay medición. Este tablero de mando no lo tendrían si no lo midieran. Y lo miden permanentemente. Semana a semana, mes a mes, año tras año. Y esto es liderazgo, simplemente. Entonces, queridos amigos, para ir terminando, es fundamental comprender que todos trabajamos con un propósito. En el caso de New Medical Leaders, el propósito es contribuir al desarrollo de líderes, de personas comprometidas, que sean modelo de rol, que sean influyentes, que sean persuasivas, ¿no? Que se lleven positivamente bien con sus colegas, sus colaboradores, sus compañeros de trabajo. Y es así como esta ola positiva contagia y genera un impacto finalmente positivo en el trabajo como personal, pero sobre todo en el cuidado de los pacientes. Entonces, esto es lo que nosotros venimos transmitiendo, venimos trabajando, venimos impulsando permanentemente desde el 2013, ¿no? Y todos los meses hacemos un curso de taller, que es un curso de liderazgo clínico. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un curso el 11 y el 12 de agosto, virtual, ¿no? Tenemos muchas ganas de mantener digamos, este ritmo de entrenamiento, ¿no? Queremos mantener siempre el movimiento, como dicen, el momento. En física, el momento significa la viada, ¿no? ¿Okay? Y por eso es que estamos trabajando en esto, ¿no? Este curso es un curso de 2 días, viernes 11 de 7 a 10 y el sábado 12 de 8:30 a 1:30, ¿no? Existen, digamos, varios temas, ¿no? El tema de agentes de cambio. Los agentes de cambio son las personas que movilizan a otros, ¿no? Son las que impulsan las iniciativas, ¿no? Y esto, evidentemente, es parte de la formación de todo líder, ¿no? Ser agente de cambio, ¿no? Por supuesto, como ustedes han visto, hay herramientas blandas, ¿no? Pero también hay herramientas duras, ¿no? Hay herramientas técnicas, ¿no? Hay que trabajar, hay que conocer bien cómo implementar este sistema integral de seguridad del paciente, ¿no? Hay que tener más o menos algunas pautas, ¿no? Y esto es lo que nosotros traemos como una propuesta de valor para todos ustedes, ¿no?
es importante reconocer que el liderazgo es clave, es un factor decisivo, ¿no? Y por eso nosotros estamos comprometidos con este tema, ¿no? En, digamos, en, digamos, en este camino hacia lograr, digamos, grados sucesivos, superiores de implementación en calidad y seguridad del paciente. Muchas gracias entonces a todos ustedes por su participación. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto poder contestarlas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Esther. Yo creo que sí es muy interesante el tema que ha tratado el día de hoy en relación al líder, ¿no? Más si este líder, como se dice, ya está identificado, reconocido por nuestras áreas, por nuestros servicios, ¿no? Porque te ven pues a veces permanentemente a ver cómo vamos, haciendo los checklists, te identifican y dice tú eres tal persona, ¿no? Es una identificación. En este caso, en nuestra red donde trabajamos, se está viendo el tema de higiene de manos. Entonces, lo que se ha hecho es, en cada I3 han elegido su líder de higiene de mano por servicios, ¿no? Gente que esté interesada en este tema. Entonces, ya tenemos identificados estos líderes y justo vamos a tener una reunión nosotros en la otra semana, donde se va a trabajar con todos ellos, ¿no? Y me alegra bastante el tema que usted está tratando porque, o sea, no es una cuestión desconocida, sino que a veces sí lo hacemos, lo entendemos, pero vemos que qué tanta importancia tiene, ¿no? Y eso de las habilidades hablando también muy, muy bueno, porque mucha gente, yo creo que el hecho de estar acá, el estar escuchando, somos, creo que nos podemos identificar como personas que nos interesa este tema de la seguridad del paciente, ¿no? La empatía que tenemos que tener frente a él. Muchas gracias y yo sí voy a participar en el tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Esther. Has mencionado una palabra muy importante que es la empatía, ¿no? La empatía es fundamental en el trabajo en calidad y en seguridad del paciente. Fundamental, ¿no? Cuando vemos particularmente que ha habido un error, ¿no? Y sabemos, digamos, sabemos porque conocemos el proceso y conocemos las personas que han estado involucradas en el tema, tenemos que tener mucha empatía con el personal involucrado directamente, ¿no? Y evitar, digamos, generar una crítica, evitar hacer juicios de valor, evitar, digamos, algún tipo de recriminación o crítica, ¿no? Evitar absolutamente el tema, ¿no? Esta actitud empática construye confianza, promueve la recuperación de la confianza si se perdió en algún momento, sobre todo dos tipos de confianza. La confianza de la persona que estuvo involucrada en el tema, la confianza en sí mismo, ¿no? Y dos, la confianza del resto de personas en la persona que supuestamente tuvo un error, presumiblemente una falla, ¿no? Entonces, los eventos adversos pueden suceder en cualquier momento y nos puede tocar a cualquiera de nosotros, a cualquiera. No es una situación que solamente afecta a las personas de mucha experiencia y de gran conocimiento, o de poco conocimiento, afecta a cualquier persona. Los más experimentados, los que conocen más, todos. Por lo tanto, tenemos que tener mucha empatía, ¿no? Y la mayor empatía que tenemos que tener es con el paciente, ¿no? Porque cuando hay un evento adverso, muchas veces hacemos juicios inapropiados, ¿no?
Y eso es digamos, una gran oportunidad. Ejemplo, ¿no? Decimos, sí puede ser, igual se iba a morir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una expresión muy común, ¿no? Es que no. El paciente vino por digamos, una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Por una intoxicación severa con un plaguicida, llegó a cuidados intensivos y por un procedimiento invasivo infructuoso tuvo digamos, un neumotórax severo. Y por eso, digamos, tuvo un desenlace fatal. Entonces, el desenlace estuvo relacionado al evento adverso, no a la condición de fondo. Entonces, un comentario de este tipo es absolutamente inapropiado y no permite el aprendizaje. ¿Ok? Porque cuando atribuimos pues, a la providencia, a cualquier otra, perdemos la oportunidad de reconocer que lo que hicimos mal generó un desenlace indeseado. Entonces, ahí está digamos, el mensaje. Entonces, ese es digamos, ese es un ejemplo en el cual tenemos que ser absolutamente empáticos con el paciente, con la familia, ¿no? Del paciente afectado. Y esa es parte, digamos, la empatía de este proceso de inteligencia emocional que todos tenemos que construir como profesionales de la salud. Muy bien. Doctor, Bueno, buenas noches. buenas noches, Leonel. Buenas noches, doctor. Doctor, es cierto que lamentablemente, yo lo digo como químico farmacéutico, nuestros compañeros médicos, nuestros colegas en este tema de salud, lamentablemente nos hacen errar varias veces en la medicación y en las concentraciones. Yo tengo colegas ahí que nos pasan recetas. Por favor, ¿qué dice en la segunda línea? ¿Qué dice? Lamentablemente, es cierto lo que se dijo, que el llenado de la receta médica está mal, en ocasiones mal establecido. Pero lamentablemente, como le escribí, el 100% de farmacéuticos no hacen el levantamiento respectivo ante las entidades correspondientes que están haciendo mal la receta. Y téngalo por seguro que el farmacéutico, y lo digo así crudamente, como profesional de salud, que lamentablemente no lo hacemos. Y no sabemos cuál es el KPI exacto de cuántas recetas están mal elaboradas y mal estipuladas. Y ahí es donde vienen también conflictos ante el paciente y conflictos hacia nosotros y hacia el médico. Y eso no debe haber. Esos conflictos debemos desaparecerlos. Es ayudarnos como equipo de salud. Y también recobrar esa confianza hacia el paciente. El paciente lamentablemente en el Seguro Social o hospitales salen con ese sabor de decir, ¿para qué vengo acá al seguro? Por gusto esto, por gusto el otro, solamente me dan diclofenaco y punto. Y se van con esa sensación de ardor. Prefiero gastar 100 soles a un médico particular y él sí me cura. Lamentablemente, creo yo que al paciente también se le tiene que explicar, se le tiene que asesorar, cosa que no lo hacemos en ocasiones y nos olvidamos de eso. Asesorar bien al paciente para que el paciente también comprenda el por qué lo estamos haciendo lento, pero seguro. No es así a la que. Correcto. Ese es Bien, Leonel. Sí, sí, doctor. Bien, no, muy bien, muy bien tu comentario, muy bien. Mira, yo creo que el farmacéutico es un elemento fundamental en el equipo de salud. Fundamental. Y es algo que tenemos que reconocer hoy por hoy, ¿no? El equipo de salud es un equipo horizontal. Médico, enfermera, farmacéutico, o técnico de enfermería, todos tenemos la misma responsabilidad con el paciente, ¿no? Y esto es algo muy importante de reconocer y construir como cultura de seguridad. Les puedo comentar algunos ejemplos, ¿no? Hace algunos años,
trabajando, si yo tengo algún error, alguna, digamos, equivocación, algún dato que no lo coloco como era habitual en los años, en la consulta anterior, me llaman de farmacia y me dicen, doctor Limo, ¿le cambió la dosis a su paciente? Porque antes recibía 1 y ahora recibió 2. Mira lo importante de la retroalimentación. Y yo les digo, sí, le estoy dando 2 porque tiene un nivel de colesterol malo muy alto y le estoy aumentando la dosis. Ah, perfecto, doctor, muy bien. Pero me olvidé de explicar al paciente. No le expliqué. Entonces el paciente se da cuenta, pero me dieron 2. ¿No habrá habido un error? Me llaman de farmacia. Eso es control. Eso es control de calidad. Y eso es comunicación. Y cuando me llaman yo no me puedo molestar. Al contrario, muchas gracias. Y todos aprendemos. La próxima vez ustedes se van a dar cuenta ¿no? que hay un motivo, ¿no? Entonces, digamos, en un trato respetuoso, en una comunicación amable, ¿no? Muchas veces farmacia nos ayuda, ¿no? Porque de pronto le dimos la mitad de la dosis y debíamos darle la dosis entera. Entonces, ese nivel de comunicación y esa verificación última, antes de que el paciente reciba la medicación, o sea, antes que farmacia dispense la medicina, es una barrera de seguridad. Es fundamental eso. Y como tú bien has dicho, hay que hacer partícipe al propio paciente. Y por el otro lado igual, yo al paciente le digo, vas a tomar 2 pastillas desde este mes, ¿no? De pronto, en farmacia, le dieron una cada 12 horas, cuando son 2 cada 12 horas. El paciente se da cuenta y dice, pero el doctor me daba siempre 2. Entonces ustedes revisan y efectivamente. Entonces, el proceso de dispensación, el proceso de atención médica puede estar, digamos, o sea, no va a estar exento de error. El error es parte de la vida, es parte del proceso propio de atención. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo para que ese error se pueda corregir oportunamente y podemos evitar que eso afecte al paciente. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Otra experiencia. Me llaman de farmacia y me dicen, doctor, no hay peróxido de benzoilo. Un paciente que había sido tratado por acné. No hay peróxido de benzoilo. Bueno, no me llamaron a mí, llamaron a otro médico. Pero yo recibí el caso para analizarlo, porque yo era el auditor médico. Entonces, en el análisis, ¿qué pasó? Me lo llaman de farmacia al médico y le dicen, doctor, no hay peróxido de benzoilo. Ok. Entonces el médico le dice, dale algo similar. Esa fue la recomendación. Ese fue el nivel de comunicación. O sea, no regresó al paciente para una nueva receta, no lo ingresó en el sistema de prescripción electrónica, no, por teléfono. ¿Y qué hizo la persona de farmacia? Tomó la decisión de darle algo similar. Y le dieron benzoato de vencido, un medicamento para la acarosis. Y eso trajo como consecuencia una reacción adversa a esa medicina, ¿no? Que el paciente recibió, pero que no se aplicó. Cuando el paciente recibe la medicina y chequea antes de aplicarse, se da cuenta que es un medicamento para la acarosis, no para el acné. Regresa y presenta, digamos, la situación, ¿no? Y después nosotros analizamos el caso. Entonces, ahí han habido varios errores. Error en la prescripción, perdón, error en o sea, la prescripción estuvo correcta,
Pero ante la llamada de farmacia, el médico comete un error de hacer el cambio de medicamento por teléfono. ¿No? Entonces no se puede hacer eso, ¿no? Ese fue el primer error. Y el segundo error es que farmacia toma y sigue esa indicación, ¿no? Cuando lo más prudente hubiera sido regresarla al paciente para que le cambie la prescripción, ¿no? Entonces, de todo esto aprendemos muchos factores. Factor 1, factor humano. El patrón de comportamiento tiene que estar centrado en el paciente, ¿no? Entonces, yo no puedo no puedo hacer un cambio de prescripción por teléfono, jamás. Tiene que estar definido claramente. La prescripción es una tarea del médico que la tiene que hacer con el paciente, no por teléfono, ni mucho menos cambiar una droga por teléfono. Pero aquí hubo algo importante. Felizmente que el paciente sirvió como barrera. ¿Y por qué? Porque siempre le decimos a los pacientes, revise su medicina al momento de que se le dispense, ante cualquier confusión, ante cualquier incidente. Y todo paciente informado, como tú bien has mencionado, asesorado, ¿no? Se constituye también en parte del equipo en seguridad del paciente. Genial. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Estamos muy contentos de poder continuar con estas actividades, ¿no? Conversaciones fundamentales para todos, ¿no? Aprendizajes, muchas historias que son reales, ¿no? Y la idea es que podamos seguir aprendiendo, ¿no? Y para todos aquellos que quisieran participar, se pueden comunicar con nosotros, pueden entrar a nuestra fanpage de New Medical Leaders en Facebook, ¿no? Y pueden informarse un poquito más, ¿no? O pueden también comunicarse al teléfono, para los que quisieran participar, al teléfono que ustedes tienen aquí abajo, ¿no? Así que se los voy a poner aquí en el chat del Zoom. Ujú. Ujú. Le ponemos acá, ¿ya? 904-454-807. ¿Ok? Este es uno, o el otro es el 9997-4013, ¿no? Ujú. Entonces tenemos ahí dos teléfonos. Bien. Cualquiera de los dos nos escribe, ¿ok? Para cualquier aspecto, ¿no? A ver, Elizabeth. Me dice, ¿existe la tuberculosis activa? ¿Mm? Saliendo un poco del tema. Con mucho gusto, Elizabeth, con mucho gusto. La tuberculosis es una infección crónica, como ustedes conocen, ¿no? ¿Ya? Y la tuberculosis se origina primero en un momento, ¿no? Cuando la bacteria ingresa, ¿no? Por vía respiratoria, ¿no? Y genera, digamos, lo que le llamamos una primo-infección, o le llamamos infección primaria también, ¿no? Esa infección primaria, o primo-infección, se da por el ingreso del bacilo de Koch, ¿no? Y genera una pequeña, digamos, afectación del pulmón, ¿no? Muy, muy pequeña, y esto se expresa también porque se genera digamos, un compromiso de un ganglio mediastinal, ¿no?
Entonces, esta combinación de la lesión en el pulmón y en el ganglio controla la infección, controla rápidamente y no permite, digamos, que la infección se expanda, digamos, se manifieste completamente, ¿no? Y el paciente puede tener una primera infección y queda ahí. Y puede ser que en el futuro desarrolle tuberculosis o puede que no desarrolle. O puede que desarrolle tuberculosis en otro sitio, en el riñón, en cualquier otra parte que no sea el pulmón. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una primera infección, es una infección mínima, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, el bacilo queda latente por mucho tiempo. No genera ninguna manifestación. ¿Ok? Queda latente. ¿Se puede despertar? Sí, claro. Entonces, cuando se despierta y genera ya una lesión en cualquier órgano, ya le llamamos una TBC activa, donde ya hay bacilo de Koch activo. Y la causa, y la presentación más común es la tuberculosis pulmonar, que es una lesión en la parte superior de los pulmones. ¿Ok? Entonces, las lesiones en la parte superior de los pulmones, que llamamos en el ápice, genera una inflamación y genera mucha inflamación y eso genera digamos, una cavitación, ¿no? Una lesión que puede estar lleno de bacterias. Eso genera inflamación y el paciente empieza a toser. Y ese puto va a contener 1, 2, 3 cruces de bacilo de Koch. Eso le llamamos una TBC activa, bacilífera, así le llamamos, donde hay alta posibilidad de contagio. Ese es el caso de la tuberculosis activa, ¿no? En el caso de la tuberculosis atípica, la TBC atípica es producida por un bacilo, pero que no es el bacilo característico, ¿no? El bacilo característico es un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculoso. Mycobacterium, así se llama, Mycobacterium tuberculoso. Ese es el nombre del microbio, ¿no? En la TBC atípica es un bacilo, Mycobacterium, pero no es tuberculoso. Tiene otro nombre, el mismo nombre, pero otro apellido. Es Mycobacterium avium, por ejemplo. Es otro tipo. Es una micobacteria, pero es otro tipo, ¿no? Y digamos, la TBC atípica requiere probablemente un esquema de tratamiento diferente, ¿no? Eso es lo que significa. Espero que te haya servido esta explicación. Muy bien, estimada Delia Olina, muchísimas gracias por estar presentes. Estamos en contacto y tienen aquí 2 teléfonos. Nos escriben, por favor. ¿Ya? Y seguimos en comunicación. Listo. Muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana.